La humillación se imprimía en la memoria de James, un éxito tras otro. James Washington, de 42 años, conserje nocturno en un gimnasio de Denver, Colorado, sentía el peso de cada fregona en el otoño de 2019. Ese día, un jueves frío y húmedo, solo quería terminar su rutina y desaparecer en la noche, pero el murmullo de los alumnos que aún entrenaban después del horario de clases era un recordatorio constante de que el tatami, que ahora fregaba con esmero, era un escenario para otros. Había una tensión en el aire, una vibración que presagiaba algo, pero James, inmerso en sus pensamientos, apenas percibía la mirada de escarnio que lo observaba. ¿Alguna vez has sentido esa mirada pesada e incómoda que te dice que no perteneces, que tu lugar es otro, menor? Así era como Derek Mitchell, un sensei de cinturón negro con una vanidad que rozaba la petulancia, miraba a James. El sudor corría por el rostro de James. El olor a desinfectante se mezclaba con el olor a esfuerzo de los atletas y cada movimiento del conserje parecía irritar aún más a Derek. La gente que solo limpia pisos no entiende nada de lucha, pensó el sensei, una sonrisa arrogante asomando en sus labios. Ya tenía un plan, un espectáculo pedagógico para impresionar a sus 8 alumnos que lo rodeaban en semicírculo, y el protagonista involuntario sería James. Lo que no sabía era que aquel conserje cargaba un pasado que transformaría la noche. Derek llamó a James en voz alta, lo que provocó risas avergonzadas entre los alumnos. «Señoras y señores», comenzó, con la voz cargada de ironía, «vamos a aprender una lección sobre la verdadera fuerza, o la falta de ella». Insinuó que James, por ser un simple conserje, no entendía nada de lucha, ignorando la chispa de dignidad en los ojos de James. «Comenta tu ciudad y horario. ¿Ya has presenciado algo similar donde el respeto fue sustituido por el prejuicio disfrazado? Dale like y comparte si esta situación te conmovió». James sintió un nudo en la garganta. 20 años de anonimato y culpa pesaban sobre sus hombros. Desde que había abandonado los cuadriláteros, en la cúspide de su carrera como el legendario Silent Storm, 5 veces campeón mundial invicto de MMA, había jurado no volver a luchar. La tragedia de su mejor amigo Tony Hammer Rodríguez, muerto en un sparring descontrolado, sumada a los insultos racistas que precedieron al fatídico día, había sellado su decisión. Derek, ciego por su propia arrogancia, no veía el volcán dormido que tenía delante. Solo veía al hombre con la fregona, el blanco perfecto para su demostración de poder. Lo que Derek no sabía era que aquel conserje no era solo un hombre, sino un monumento de fuerza y autocontrol. Derek insistió, con cada palabra un empujón velado, hasta que lo empujó físicamente. «Vamos, amigo», se burló, con la voz destilando veneno. «Muestra lo que sabe hacer un limpiador». Pero la pequeña presión, que debería desequilibrar, reveló algo inesperado. El cuerpo de James no se movió un centímetro, como si fuera un muro de concreto inquebrantable. La sonrisa arrogante de Derek tembló, una grieta imperceptible formándose en su fachada de confianza. ¿Alguna vez has sentido la sorpresa helada de tu propio plan volviéndose en tu contra? La sala quedó en un silencio pesado. Los alumnos, antes risueños, ahora intercambiaban miradas confusas y aprensivas. James, sin una palabra, aceptó el desafío. Se desvió de cada embestida de Derek con una agilidad casi sobrenatural, movimientos fluidos que contrastaban con la rigidez y la fuerza bruta del sensei. No había sudor, no había esfuerzo visible en James, solo una calma impresionante. Esperó el momento justo y entonces, con un solo toque de palma en el pecho de Derek, lo lanzó a 2 metros de distancia. El sensei cayó sin violencia, pero con una eficiencia quirúrgica que heló la espina dorsal de todos en la sala.
Lo que nadie esperaba era la revelación que vendría en segundos. Mientras el sensei se tambaleaba, la alumna Sarah Chun, una cinturón púrpura con una mirada aguda para los detalles y una investigadora de psicología del deporte, actuó. Sacó su celular, su mente trabajando rápido, y escribió James Washington en el campo de búsqueda. Un brillo de reconocimiento cruzó su rostro al ver los resultados. En segundos, el secreto del limpiador estaba expuesto para todos. Lo que el maestro Derek no previó fue que la verdadera lección de la noche estaba a punto de serle enseñada a él y no a los alumnos. La sala, antes tensa, explotó en murmullos. Artículos, videos, noticias, todo apuntaba al mismo nombre. James Washington no era un simple conserje, era el multicampeón Silent Storm, uno de los mejores técnicos de la historia del MMA, descrito con reverencia en publicaciones especializadas. La revelación puso el tatami patas arriba. Las jerarquías se derrumbaron, los ojos se abrieron al prejuicio travestido de pedagogía. Derek, antes tan imponente, ahora parecía encogerse con el rostro pálido. La vergüenza comenzaba a apoderarse de él. La noticia corrió por el gimnasio como fuego en paja seca. Alumnos que antes admiraban a Derek, ahora lo miraban con una mezcla de shock y desilusión. La autoridad del sensei, construida sobre años de graduaciones y una reputación que él consideraba inquebrantable, se desmoronaba ante sus ojos. El silencio vergonzoso que siguió a la revelación era más ensordecedor que cualquier grito, un eco de la verdad que finalmente emergía. Derek sintió que la temperatura subía, el sudor frío escurriéndose por sus sienes. ¿Qué haría ahora con su prepotencia expuesta a todos? En ese exacto momento, mientras el polvo de la revelación se asentaba sobre el tatami, el gimnasio dejó de ser solo un lugar de entrenamiento físico y se convirtió en un escenario para una lección mucho mayor. Ya no se trataba de golpes o defensas, sino de respeto y humildad. Aquel día, que comenzó como un día más de trabajo para James, se transformó en un parteaguas. Dale like y comparte si crees que la verdadera fuerza está en la humildad y el carácter, no en los títulos. Lo que no sabía era que aquel momento, capturado por una cámara de celular, estaba a punto de cambiar la vida de muchos. La vergüenza de Derek era casi palpable, un sudor frío escurriéndose por su frente, mientras los ojos de sus alumnos, antes llenos de admiración, ahora lo perforaban con cuestionamientos silenciosos. Intentó, sin éxito, recuperar la compostura, pero la imagen de James, inquebrantable y sereno, flotaba en el aire como un recordatorio cruel de su propia pequeñez. El sonido de las palmas de James aún resonaba en su mente, no como un golpe, sino como una verdad inescapable. ¿Por qué él, un cinturón negro, no vio lo que estaba justo frente a él? James, por su parte, sentía una extraña mezcla de alivio y melancolía. El anonimato que tanto había buscado se estaba desvaneciendo, y con él la barrera que lo protegía de los recuerdos de Tony. Sin embargo, también había una satisfacción silenciosa al haberle dado la vuelta a la situación sin violencia, demostrando que la verdadera fuerza no reside en los músculos o en las graduaciones, sino en la sabiduría y el carácter. Observaba a Derek, la figura antes imponente ahora encogida, y sabía que aquella noche cambiaría el destino de ambos. Lo que vendría a continuación, para James, era un nuevo comienzo. El shock en los alumnos era evidente, mezclado con una curiosidad ávida. ¿Quién era aquel hombre que, hasta entonces, pasaba desapercibido entre ellos, realizando las tareas más humildes? El aura de James, antes invisible, ahora brillaba con la intensidad de un luchador legendario, y la admiración comenzaba a reemplazar el pudor. Los comentarios susurrados se extendían: Silent Storm, campeón invicto,
y cada palabra parecía un ladrillo más en la construcción de una nueva percepción. Derek, por otro lado, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su reputación, cuidadosamente construida sobre años de entrenamiento y una postura imponente, estaba ahora en ruinas, destrozada por la verdad revelada en un toque ligero. El sudor frío que le corría por la espalda no era de esfuerzo físico, sino de puro pavor y humillación. Intentaba desesperadamente encontrar una explicación, una forma de revertir la situación, pero las palabras no le salían. Aquel día, que debería ser una demostración más de su superioridad, se había convertido en el día de su mayor caída. Lo que no sabía era que la caída sería aún mayor y más pública. La noche avanzaba y con ella la magnitud del acontecimiento se solidificaba. Los murmullos se transformaron en conversaciones más abiertas mientras los alumnos comenzaban a agruparse alrededor de James, ansiosos por una palabra, un gesto, una explicación del hombre que había derribado al invencible sensei con un toque. La atmósfera en el gimnasio había cambiado drásticamente. Ya no era de tensión, sino de reverencia y un respeto recién descubierto. El olor a esfuerzo físico daba paso a un aroma de expectativa y admiración. Derek observaba la escena. Una ola de desesperación lo engullía. Sus ojos vagaban por los rostros de sus alumnos, buscando algún residuo de lealtad, pero solo encontraba miradas de decepción. Había construido su carrera sobre la imagen de un maestro incuestionable, y ahora esa imagen estaba en pedazos en el suelo del tatami, así como él mismo había estado momentos antes. La verdad es que no soportaba la idea de que un limpiador pudiera ser tan superior. Aquel día, para Derek, era el inicio de una pesadilla. El teléfono de Sarah Chun vibraba incesantemente en su bolsillo, repleto de notificaciones y mensajes de sus colegas de investigación e incluso de profesores de la universidad, todos curiosos sobre el incidente del conserje. La investigadora, que inicialmente grabó la escena por instinto de documentación conductual para sus estudios en psicología del deporte, jamás imaginó que aquel breve registro se volvería viral. Ya podía sentir la energía del acontecimiento extendiéndose más allá de las paredes del gimnasio, el video cobrando vida propia en las redes sociales y el nombre de James Washington, el Silent Storm, volviendo a resonar en un mundo que lo había olvidado, pero que ahora lo redescubría con fervor. La reputación de Derek, por otro lado, estaba a punto de sufrir un golpe aún más devastador con la rapidez del Internet y la ironía de ser superado por alguien que él tanto despreciaba comenzaba a solidificarse en su mente, helada e inescapable. Aquel video sería el clavo final en el ataúd de su arrogancia, y Sarah, sin querer, se había convertido en la catalizadora de una revolución. Derek, parado en el centro del tatami, sentía el aire enrarecido y el peso de las miradas sobre él. Sus músculos, antes tan tensos y listos para el ataque, ahora parecían sin fuerza, su cuerpo encogido bajo el escrutinio de los alumnos. Intentaba respirar hondo, pero el olor a desinfectante y sudor se mezclaba con el olor amargo de su propia derrota, asfixiándolo. Lo que más temía, la desmoralización pública, se estaba concretando allí delante de todos. Cada rostro frente a él era un espejo que reflejaba su falla, su soberbia. Sus pensamientos se precipitaban en una espiral de desesperación. ¿Cómo podría recuperar su honra? ¿Cómo podría revertir lo que parecía ser el fin de su carrera y de su imagen como sensei respetado? La simple presencia de James, calmo e imponente, sin siquiera una señal de triunfo en su rostro, era una tortura silenciosa que Derek jamás olvidaría. Sabía que algo necesitaba cambiar, pero aún no comprendía la profundidad de esa necesidad.
A medida que los días se transformaban en semanas, el video de Sarah, inicialmente una simple grabación de celular, proliferaba a una velocidad asombrosa por las redes sociales. Aquel clip que mostraba la humillación del sensei y la discreta pero poderosa demostración de James no era solo un registro, era un manifiesto silencioso contra la arrogancia y el prejuicio. Millones de visualizaciones se acumulaban, comentarios brotaban a cada segundo y el nombre Silent Storm volvía a ser sinónimo de respeto y verdadera maestría. El gimnasio, antes conocido solo en el barrio, ahora ganaba notoriedad nacional, no por su famoso sensei, sino por el conserje discreto que reveló ser un campeón, forzando a todos a repensar sus propias preconcepciones sobre el éxito y la verdadera humildad. La ironía era cruel para Derek, pero el mensaje de James resonaba fuerte. El valor de una persona no está en su título o en su vestimenta, sino en su carácter y en su capacidad de inspirar. Derek observaba, impotente, su propia ruina desarrollarse en la pantalla del celular. Con cada notificación, con cada nuevo compartir del video, sentía que la reputación que tardó años en construir se deshacía en polvo. La mitad de sus alumnos, influenciados por el impacto viral de lo ocurrido y por la creciente incredulidad en su liderazgo, simplemente dejaron de aparecer en las clases. El teléfono del gimnasio no paraba de sonar, pero no eran nuevos alumnos interesados, sino antiguos alumnos cancelando matrículas, citando el incidente del sensei como motivo. Intentaba justificar, argumentar, pero sus palabras parecían vacías ante la verdad expuesta. La vergüenza pública era una carga pesada, pero la pérdida de sus alumnos y de su autoridad era un golpe aún más doloroso, un recordatorio constante de su falla. Dale like y comparte si crees que la verdad, por más dura que sea, siempre prevalece y que la humildad es la mayor de las enseñanzas. Lo que Derek no imaginaba era que su destino y el de James aún estaban entrelazados. Mientras la reputación de Derek se desvanecía, la vida de James Washington tomaba un rumbo inesperado. El gimnasio, antes un lugar de trabajo anónimo, se transformó en un faro de una nueva filosofía. Las vacantes de instrucción comenzaron a ser ofrecidas, y a cada invitación James dudaba, recordando el dolor de su pasado, la promesa rota de nunca más luchar. Pero la insistencia de los pocos alumnos que permanecieron leales y la visión de un espacio que pudiera ser construido sobre pilares de respeto y verdadera técnica comenzaron a romper sus defensas. El olor a desinfectante fue lentamente sustituido por el olor a sudor honesto y el sonido de los puños golpeando sacos de boxeo, no más como agresión, sino como aprendizaje. Lo que él no sabía era que esa nueva jornada lo llevaría a una colisión inevitable con su pasado. La decisión fue tomada. James Washington fue contratado como instructor de técnicas avanzadas y filosofía marcial. El gimnasio, bajo su influencia, comenzó a florecer, pero no como antes. Ya no había la ostentación, los gritos de superioridad de Derek. En cambio, había un ambiente de humildad, aprendizaje mutuo y, sobre todo, respeto. Las clases de James eran diferentes. No solo enseñaba golpes, sino también la importancia del control, de la mente sobre el cuerpo y de la responsabilidad que venía con la fuerza. Derek observaba de lejos una mezcla de rabia y envidia corroyéndolo, incapaz de entender cómo aquel hombre, que él había intentado humillar, estaba reconstruyendo todo lo que él había destruido. Pasaron 3 meses desde aquella noche fatídica en el tatami. El video de Sarah ya no era solo un fenómeno viral, se había convertido en un estudio de caso sobre prejuicio, poder y redención, siendo exhibido en charlas universitarias y discutido en foros online de derechos civiles.
Derek Mitchell, el antes orgulloso sensei, era una sombra de lo que fue, su gimnasio vacío y su reputación en ruinas. La ironía era palpable. El hombre que él intentó reducir a nada estaba ascendiendo mientras él mismo se precipitaba en una espiral de ostracismo y autoconmiseración. Cada vez que escuchaba el nombre Silent Storm, en conversaciones ajenas o en reportajes de televisión, una onda de náuseas lo invadía, un recordatorio cruel de su propia pequeñez y de la lección que había recibido de la manera más pública y humillante posible. Se vio forzado a reflexionar sobre sus actos, sobre la naturaleza de su propio prejuicio y sobre lo que realmente significaba ser un maestro de artes marciales. Era un despertar doloroso, pero necesario, para alguien que había vivido tanto tiempo en su propia burbuja de arrogancia. James, ahora renacido como instructor en el mismo gimnasio donde un día fue conserje, sentía el peso de la responsabilidad, pero también la levedad de una nueva libertad. No estaba solo enseñando golpes, estaba moldeando mentes, inspirando respeto y reconstruyendo un legado. Las historias de Silent Storm, que antes eran una carga de culpa y dolor, ahora eran contadas con un propósito, usadas para ilustrar la importancia de la humildad y la fuerza interior. Sus alumnos, una mezcla de rostros antiguos y nuevos, absorbían cada palabra, cada movimiento, transformando el gimnasio en un santuario de aprendizaje y crecimiento. La atmósfera era vibrante, llena de una energía positiva que Derek, en su vanidad, nunca había logrado crear. El verdadero giro, sin embargo, aún estaba por llegar. Un confronte inevitable que cambiaría todo para siempre, cerrando un ciclo y abriendo un nuevo capítulo en la vida de ambos. En aquel día soleado, James estaba enseñando una nueva secuencia de movimientos, explicando la importancia de la intención detrás de cada golpe cuando la puerta del gimnasio se abrió. El olor familiar a desinfectante que antes asociaba a su rutina de conserje, ahora se mezclaba con un nuevo aroma de esperanza y propósito. Sin embargo, lo que sintió en ese instante fue una onda de shock que lo hizo detenerse en medio de una demostración. Allí, parado en la entrada, estaba Derek Mitchell, con la cabeza baja y una expresión que James nunca había visto en su rostro: arrepentimiento. Sus hombros estaban encorvados y la arrogancia de antaño había sido reemplazada por una vulnerabilidad casi palpable. Era el plot twist que nadie esperaba, el reencuentro que podría definir el futuro de ambos. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el propio corazón latiendo, mientras los alumnos observaban la escena, aprehensivos. Derek respiró hondo. El aire del gimnasio parecía pesado con las memorias de su humillación. Se acercó a James, cada paso una batalla contra el propio orgullo, y se detuvo a pocos metros de él. James, su voz salió ronca, casi un susurro. Yo lo siento mucho. Las palabras, tan simples, llevaban el peso de meses de agonía, de una reputación deshecha y de un profundo autoexamen. Los ojos de James, antes firmes e inquebrantables, se suavizaron un poco al ver la sinceridad, o lo que parecía ser sinceridad, en la postura de Derek. El sonido ambiente del gimnasio desapareció, y solo el eco de aquella disculpa resonaba, un pedido de perdón que jamás se habría hecho si la caída no hubiera sido tan profunda. Lo que Derek no sabía era que James ya había perdonado mucho antes de que las palabras fueran pronunciadas. James aceptó las disculpas de Derek con una calma que solo la verdadera sabiduría puede proporcionar. No había triunfo en su mirada, solo la comprensión de que la jornada de aprendizaje es constante para todos. Se acercó a Derek, la diferencia de altura y el aura de poder entre ellos ahora invertidas, pero sin ningún resquicio de arrogancia por parte de James. El verdadero desafío comienza aquí, Derek, dijo James, su voz suave, pero firme.
No se trata de luchar en el tatami, sino de cambiar la postura ante cualquier persona, independientemente del título o la profesión. La humildad es el primer paso para la verdadera fuerza. Las palabras de James resonaron en la sala, penetrando el alma de Derek de una forma que ningún golpe físico jamás conseguiría. El olor a desinfectante parecía desaparecer por completo, sustituido por un aire de renovación. ¿Alguna vez has presenciado un momento de redención tan inesperado y profundo? Derek, aturdido por las palabras de James, solo asintió, incapaz de proferir nada más. La lección había sido aprendida y la humillación pública, aunque dolorosa, había cumplido su propósito. El gimnasio, antes un escenario de vanidad, se transformaba en un templo de respeto y aprendizaje, un legado construido no sobre títulos, sino sobre carácter. Lo que le quedaba a Derek era la ardua tarea de reconstruir su vida, no más como el sensei arrogante, sino como un hombre que había recibido una segunda oportunidad, un hombre que finalmente comprendía el verdadero significado de la fuerza y la humildad. Con el gimnasio ahora transformado en un centro de respeto y aprendizaje bajo el liderazgo de James, y con Derek iniciando un viaje de redescubrimiento y humildad, el impacto de aquella noche de jueves reverberó mucho más allá de las paredes del tatami. La historia de James, el Silent Storm, que cambió los anillos de campeón por la fregona y que, con un simple toque, desarmó la arrogancia, se convirtió en un recordatorio vívido de que la verdadera fuerza no reside en títulos o en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo y en levantar a quienes lo rodean. El gimnasio prosperaba, ya no por exhibir trofeos, sino por cultivar valores, atrayendo nuevos alumnos que buscaban más que solo técnica, buscaban un propósito y una comunidad. Para seguir acompañando historias como esta, que transforman vidas y exponen verdades ocultas, suscríbete al canal y sé parte de este viaje de descubrimiento y superación. La historia de James y Derek terminaba allí, en aquel día decisivo que redefinió sus trayectorias. La vida de James, antes marcada por el anonimato y la culpa, ahora era un faro de redención, un testimonio de que la mayor victoria es sobre uno mismo. Derek, por su parte, comenzaba a transitar un camino de reconstrucción, entendiendo que la verdadera autoridad nace de la humildad. La verdad oculta se enorgullece de traer a la luz narrativas inspiradas en casos reales como esta, sin patrocinios que comprometan nuestra libertad. Nuestro único apoyo viene de ti, de tu interacción. Tu like, tu comentario, tu compartir y tu suscripción son lo que nos permite seguir produciendo contenido de calidad, dar voz a historias importantes y provocar reflexión. Mira nuestros otros videos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para que juntos podamos revelar más verdades que el sistema intenta esconder.